Ser periodista significa ponerse en el lugar del otro, comprender al otro y ser otro. Tomás Eloy Martínez. A continuación, Ilicachi Guamán, parte del movimiento indígena. Bueno, quisiera saludar y al mismo tiempo agradecer por la invitación. Voy a hacer mi participación como parte del movimiento indígena y como también parte de los pueblos indígenas que estamos aquí en la ciudad de Quito, en el distrito metropolitano. Mi nombre es Juan Carlos Ilicachi. Soy parte de la coordinadora de organizaciones de los pueblos indígenas de Quito. Y en ese sentido, mi participación en estos minutos será en esa línea, como parte de un proceso organizativo del movimiento indígena y como parte de pueblos que se han ido asentando en la ciudad de Quito, en el distrito metropolitano de Quito. Las estadísticas nos dicen que somos aproximadamente 90.000 a 100.000 indígenas, de los pueblos indígenas que estamos aquí en Quito, pero otros datos, otros estudios nos dicen que estamos ya bordeando el 500.000 de compañeros de los pueblos y nacionalidades inclusive. Entonces, en ese sentido, quisiera compartir cuál es el papel que jugó efectivamente los pueblos indígenas que están acá, que en ocasiones se sienten, que en ocasiones no se visibiliza o no se los puede visibilizar. Si nosotros estamos por aquí en el común, en los espacios donde tal vez no se puede identificar con mayor profundidad dónde están los pueblos indígenas, pero si nosotros nos vamos a las urbes, a las partes hacia afuera de la ciudad, creo que ahí están ubicados los pueblos indígenas en los diferentes barrios. En todos los barrios existen compañeros indígenas de diferentes pueblos. En ese sentido, considero importante el papel importante que cumplió los pueblos indígenas que estamos aquí en Quito por múltiples razones y que efectivamente en este proceso bajo también la coordinación, bajo la dirección, bajo el acompañamiento de la organización, en este caso de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de Quito, realizó una serie de actividades y la participación efectivamente en esta movilización y en este levantamiento del movimiento indígena y de los actores sociales. Podemos decir que en Quito existen pueblos indígenas que se han ubicado en estos espacios, pero al igual que en la comunidad han ido generando nuevos espacios organizativos y de unidad, grupos. O sea, el hecho de estar en la ciudad no les ha impedido el organizarse y el efectivamente ir construyendo nuevas agrupaciones. Tal vez no estarán cerca en un solo territorio, pero efectivamente se han creado espacios. En ese sentido, se han creado espacios, por ejemplo, por el tema espiritual. Concretamente, se han organizado pueblos de Puruáes, por ejemplo, de Chimborazo, los Panzaleos, de Bolívar también los Guarangas, y han conformado las denominadas comunidades quichuas católicas, si podemos llamarle. Se han ido organizando grupitos a nivel de la ciudad y que efectivamente tienen la tendencia a trabajar el tema de la teología de la liberación de Taita Leonidas Proaño y efectivamente eso ha permitido que se vaya haciendo una serie de procesos aquí en Quito. Por un lado, vinculado a la parte espiritual, vinculado a al mismo tiempo la parte cultural. Se han creado el tema del deporte indígena, se ha creado aquí en la ciudad y ha permitido que se creen organizaciones deportivas, ligas deportivas indígenas concretamente, y también grupos culturales de jóvenes que se han ido constituyendo y que efectivamente la coordinadora recoge a todos estos grupos.
Y claro, mi participación quiero hacerlo en el sentido de que cuál fue el papel que cumplió estos grupos en este levantamiento, ¿no es cierto? Y creo que fue muy importante. El establecer una activación de pueblos indígenas aquí en Quito. Se visibilizó eso concretamente durante estos días de levantamiento. Es decir, se produjo una conexión del campo y la ciudad, porque compañeros que estamos organizados aquí en Quito, efectivamente tenemos también nuestra comunidad allá en la parte, en el campo o en el páramo, donde están también nuestros familiares y donde también efectivamente están compañeros de nuestras comunidades. Y cuando surge este levantamiento y cuando la gente empieza a salir a la ciudad, surge esa preocupación también de cómo hacer ese vínculo, de cómo hacer esa conexión y de cómo apoyar a la gente que viene desde allá. Porque a la final es familia, es parte de un pueblo y en ese sentido surge esa preocupación y esa necesidad de movilizarse. Y de estos grupos que había mencionado, hay iniciativas de todo sentido y empiezan a darse ese apoyo hacia nuestros compañeros que venían desde las comunidades. Por otro lado, antes de eso, creo que fue importante el abastecer de alimento, por ejemplo, durante este periodo, este tramo de lucha que se dio acá en Quito. Desde la coordinadora y con estos grupos indígenas, lo que se hizo es trabajar en el tema logístico, en el tema de dar, por ejemplo, alojamiento a nuestros compañeros, en nuestras casas inclusive, hasta donde abastezca en nuestras propias viviendas, tuvimos que acompañarles. Y también en estos grupitos donde teníamos espacios, donde nos reuníamos, ahí, por ejemplo, también decir donde hay un espacio y ahí caben 20, 30, 40, 50 personas y les acogemos ahí. Entonces, de esa manera también hemos hecho el vínculo entre la ciudad y la comunidad. Desde la organización nuestra generamos, abastecimos con alimento, bebida permanente casi durante esos días. Y fue chistoso, ¿no? Cuando nosotros para abastecer teníamos trasladarnos desde los diferentes barrios hacia el Parque El Arbolito, donde era el campo efectivamente de lucha y donde estaban nuestros compañeros. Y claro, teníamos que movilizarnos con vehículos y por ese lado, por ejemplo, no teníamos problemas, porque había sectores que estaban cerrados. Pero como pueblos indígenas nosotros decíamos, estamos en esta comisión, poníamos nuestra bandera, por ejemplo, de la organización y efectivamente los compañeros, los de los grupos sociales de los barrios nos permitían y daban esa apertura a que nosotros podamos movilizarnos tranquilamente en la ciudad. Esa fue una experiencia linda, ¿no? Cuando pasábamos con los carros, cuando llevábamos bebidas o alimento y efectivamente los compañeros de los barrios nos daban esa fuerza, nos daban ese ánimo y decían, sigan compañeros, estamos con ustedes. Y así nos movilizamos permanentemente hacia el Parque El Arbolito a abastecer de alimento y todo lo que se necesitaba desde la organización. Por otro lado, también pusimos cómo aportamos en este proceso. En el Parque El Arbolito ubicamos un espacio para poder preparar alimentos ya cocidos y desde ahí efectivamente dar ese apoyo permanente. Especialmente, no podíamos abastecer a todos, pero especialmente nos centramos en madres embarazadas, en algunas, en los más mayores, en los abuelitos, en los niños que venían. En ellos teníamos que identificarlos durante el Parque El Arbolito y llevarlos al espacio de abastecimiento y efectivamente ahí atenderlos. Esa fue otra de las actividades que se cumplió desde la organización y desde los pueblos indígenas que estamos aquí en Quito. Y también por otro lado podemos decir que fue movilizador en los barrios. Como somos parte de los barrios, yo vivo en Caupicho, en el sur de Quito por el sector de Guamaní. Y efectivamente en los barrios también
fuimos parte de decir que estamos en esta lucha y que hay una necesidad que no es solo del movimiento indígena, sino que es una lucha de todos. Entonces, en ese sentido, yo creo que también jugamos un papel fundamental desde la organización a motivarles, a incentivar a que también formemos parte de esta lucha. Y en los barrios, efectivamente, los vecinos empezaron a movilizarse, empezaron a preocuparse y decir, hagamos esto, hagamos lo otro, recojamos alimentos, y se activó prácticamente en los barrios. Entonces, creo que ese fue otro papel fundamental que cumplimos como pueblos indígenas aquí en la ciudad de Quito. Porque a la final no podíamos desconocer, no podíamos estar, hacer oídos, no hacer oídos a lo que había en la realidad, a la lucha que se estaba dando. Entonces, creo que todos fuimos parte y de a poco fuimos movilizándonos, ya seamos pueblos indígenas, ya seamos pueblos de los barrios, ya seamos pueblos afros que también hay en los barrios, y todos en una sola unidad. Por otro lado, creo que es importante entender que en la urbe hay una nueva realidad. No sé si aquí hay alguien de los pueblos indígenas, algún estudiante, pero no creo, o no los visibilizo. Allá. ¿De qué pueblo es? Puruá, efectivamente. ¿De qué parte? ¿Cuál es tu nombre? Andrés. Ya, qué lindo, ¿no es cierto? Pero lo que quiero dejar claro de paso es que en la ciudad de Quito y en las urbes hay una nueva realidad de los pueblos indígenas, que efectivamente han empezado a tejer, han empezado a organizarse, y capaz que en algún momento se toman Quito solamente los pueblos indígenas que estamos en la urbe. Tal vez es un trabajo, es un proceso que hay que hacer ahí, no es de inmediato, es un proceso a largo plazo, donde a la gente hacerles concienciar que los pueblos indígenas también de la urbe tenemos que enfrentar a este proceso de lucha permanente, por la reivindicación de los derechos, porque efectivamente también las necesidades de los pueblos indígenas aquí en la ciudad hay. En ese sentido, creo que es importante entrar en ese proceso, tal vez luego de un tiempo. Si a ver, Hola, hola. y para ir finalizando con estas ideas, creo que es importante identificar un nuevo espacio, una nueva dinámica que se va dando en la ciudad y con los pueblos indígenas que estamos aquí. Y que como pueblo indígena y como población que pertenece también a este estado, creo que tienen todo el derecho también de reclamar sus derechos, la educación, la parte de que tienen que ser partícipes en la ciudad, de que se genere fuentes también de trabajo para estos pueblos, y eso dejo tal vez visibilizado, y que es un tema también de reflexión que tenemos que irlos haciendo, y que también ustedes, en este caso la población que no son parte de los pueblos y nacionalidades, que logremos entender, que logremos efectivamente entrar en una nueva dinámica que nos permita juntarnos, que nos permita efectivamente hacer un trabajo en todo nivel, ya sea en el ámbito cultural, ya sea en el ámbito económico, en el ámbito de reivindicación mismo de derechos. Y creo que es importante dejar asentado ese tema. Y efectivamente creo que con esto finalizo, de que
cumplió los pueblos indígenas como nunca tal vez, porque los pueblos indígenas llegaron acá a Quito con otras finalidades. Entonces se va perdiendo, cuando salen de las comunidades, se va perdiendo el tema comunitario, el tema de vinculación con la tierra, el tema cultural. ¿Por qué? Porque se ven inmersos en una nueva cultura, en un nuevo contexto. Entonces creo que en este levantamiento hizo que los pueblos indígenas como que se animen, se activen nuevamente aquí en la ciudad y efectivamente vaya generando nuevos procesos. Esto permitirá a futuro que se vaya generando nuevas experiencias, nuevos procesos organizativos con la finalidad de ir trabajando en múltiples temas y necesidades que hay en la ciudad de Quito. Creo que ese fue el papel fundamental de los pueblos, de alguna manera que se ha notado que están organizados, porque hay pueblos indígenas, porque hay personas, habitantes que pertenecen a los pueblos y nacionalidades y que todavía no están organizados, que todavía están haciendo sus actividades puntuales, sus actividades específicas y que aspiramos que también vayamos pensando en lo comunitario, ¿no es cierto?, en un trabajo conjunto, en un trabajo que nos permita también reclamar aquí en la ciudad todos los derechos que nos constituyen. Muchísimas gracias, con estas ideas les quiero agradecer.